La Araña Negra es una película suiza de terror gótico y drama histórico dirigida por Markus Fischer, escrita por un pastor protestante, que esta es la primera parte que me llamó la atención para hablar de la película, porque es un hombre que detesta a la Iglesia Católica y todo lo que hace en esta película es en base de hablar mal de los obispos, de hablar mal de los sacerdotes y de hablar mal acerca de la misma Iglesia. Ahora que la gente, a mí por un lado me da indignación de la forma en que ellos quieren disfrazar su odio a la Iglesia de una manera artística, pero por otro lado entendemos que estas personas quieren llevar más adeptos a sus sectas. El relato empieza en el siglo III, en el Valle de Emmental, en una comunidad donde se organiza muchas familias que se encuentran en ese entorno, donde hay algunos caballeros que trabajan mucho, que están al borde del colapso de tanto que tienen que hacer para poder sostenerse o por lo menos dar los tributos que el rey, que en ese momento se dice que obviamente era un rey católico porque no existía en el protestantismo en ese momento, y donde estas personas tratan hasta lo imposible de poder conseguir las cosechas para poder alimentarse y para poder dar los tributos al rey y al obispo. Y resulta que se les hace imposible porque en ese instante no tienen las condiciones para poder obtener los frutos y sembrar los árboles. Hay una persona que se llama Christine, una matrona, parte del valle, que observa cómo su comunidad perece lentamente por las dificultades que tiene. Su padre muere cumpliendo una exigencia imposible: plantar 100 árboles que debe madurar en un tiempo récord y que obviamente es imposible de cumplir. En medio de la desesperación aparece un forastero misterioso presentándose como un cazador salvaje que ofrece ayuda sobrenatural para completar el trabajo. A cambio exige un sacrificio, un niño bautizado. Esto es algo real. El diablo sigue exigiendo a las personas que le den niños sin bautizar. En esta parte tienen algo de verdad, porque sí, un niño que no esté bautizado, obviamente en la Iglesia Católica, es lo que esta figura diabólica exige para poder ayudar. Los aldeanos lo rechazan, pero Christine decidida a pensar que ya Dios los ha abandonado porque le han pedido a Dios y entienden que Dios no los ha ayudado y que hacen una procesión con la Virgen María y que la Virgen se cae y que los frutos se dañan, entendiendo que las procesiones a la Virgen María no sirven para nada según ellos porque obviamente no tienen fe y lo hacen como una clase de exigencia. Entonces aquí este pastor protestante está diciendo, tratando de denigrar o ridiculizar las procesiones a la Virgen María. Las procesiones a la Virgen María son más importantes de lo que la gente se cree. Primero, porque uno venera a la Madre de Dios. Segundo, porque sí han habido milagros a través de los siglos. Yo leí un libro acerca de esto, de procesiones de la Virgen María, de los milagros que se hacían con las personas que habían hecho promesas y que se les había cumplido. O personas que estaban en desesperación, en tristeza, en angustia, y al entrar a la procesión o ver cómo pasaba la Virgen María en la estatua que iban pasando, en esa inspiración tenían deseos de rezar, porque dice San Bernardo que una imagen hermosa de la Virgen María, una estatua hermosa de la Virgen María, te puede llevar a orar y acercarte más a Dios. O sea que aquí empezamos en la primera parte de la película a ver como efectivamente lo hacen para destruir la imagen de la Virgen María y para burlarse de eso. Ahí nos damos cuenta que el contexto va en torno específicamente a denigrar la Iglesia Católica. Entonces, Christine acepta. El diablo le da un beso en la mejilla. Ahí ella se hace ver como la sacrificada en este trato. Y este beso lo que va a simbolizar es una maldición. La tarea se cumple con rapidez, diciendo que el diablo sí los está ayudando porque ella aceptó este trato y las personas están felices. Y ella se ve como una heroína. Los aldeanos deciden pagar la deuda prometida. Bautizan inmediatamente a cada niño para evitar que el diablo se vaya a llevar al niño.
Tras el primer bautismo, ella empieza a sentir dolor porque no se está cumpliendo lo que el diablo le había prometido. Y entonces aparece una mancha negra en la piel. Esto también es algo verídico porque sí, cuando el diablo te da algo, no lo hace como que es otra persona que está haciendo contigo y va a cumplir, no, siempre te va a traer el engaño. En el segundo bautizo, una tormenta desencadena una plaga de pequeñas arañas venenosas que emergen del rostro de Christine y se dispersan por el valle matando y destruyendo cultivos. Antes de eso, ellos van a buscar ayuda del sacerdote y dicen que el sacerdote no lo ayuda, que el sacerdote echa a la gente de la iglesia porque él no quiere que la gente vaya a la iglesia a hablarle de esa maldición y que al final el sacerdote se quiere ir para abandonar la idea. Todo lo que presenta esta película a través de su desarrollo es que el sacerdote es amargado, que es malo, que no ayuda, que de mala gana va a bautizar los niños porque él tiene miedo y tratando de exponer que el diablo tiene más poder que todos ellos porque por más que ellos recen, por más que ellos ofrecen sacrificio o por más que ellos intentan agradecer a Dios, no se le cumple. Eso es una manera de decir que la iglesia no te puede ayudar. Es cierto que existen sacerdotes que pueden decirte que lo que te está pasando es psicológico, cosa que está mal, que a lo mejor no te ayuden, a lo mejor no oren por ti, a lo mejor no están siempre disponibles, pero la mayoría de los sacerdotes sí lo están. Lo siento por aquellos que no han recibido ayuda. El Señor en su gran misericordia, yo sé que va a resolver a las personas que tienen problemas espirituales y se acercan a Él. Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos como lo pasó en esta película. Cuando empiezan a pasar desgracias en el pueblo, como que pequeñas arañas venenosas emergen del rostro de Christine y se dispersan por el valle, matan y destruyen a los cultivos y a los ganados. Eso también pasa en la vida real. La persona que hace pactos con espíritus inmundos va a encontrar esta clase de manifestaciones. Se mueren las plantas, se mueren los animales, la gente se enferma. Yo he estado en asambleas carismáticas católicas que oran por personas que tienen sus casas infestadas, donde se les dice que ellos mismos han recurrido a hacer pactos con espíritus inmundos o que se les ha enviado un maleficio, que el Señor nos libre, y eso sucede que todo lo que está alrededor se muere, porque donde llega el maligno las cosas van a empeorar. Los campesinos, aterrorizados por estas pestes, deciden sacrificar el tercer niño recién nacido en medio de su desesperación y entregarlo al demonio para que se acabara su maldición. Esto pasaba mucho antes de que llegara el cristianismo. Esto pasaba mucho de que ellos, antes de que llegara el catolicismo y los monjes empezaran a predicar, que yo estuve leyendo en varios libros en alemán, de la forma en que los diferentes pueblos tenían que ofrecer animales, tenían que ofrecer cosechas, y hasta los niños, cuando eran demonios muy fuertes que llegaban en una temporada en específica, alguien los tenía que entregar. Una vez que se empezaron a hacer misas en esos sitios, eso empezó a disminuir, la gente no tuvo que entregar más sus hijos ni sus cosechas, por el que el poder de Dios es más grande que todo. O sea que aquí el pastor protestante está diciendo que Dios no bendice, que Dios no libera, que hay que entregarle a los niños al demonio. Entonces yo no sé de qué forma estas personas dirigen iglesia. En el momento crítico, el sacerdote sale al rescate con agua bendita, interviene el rito, ahuyenta al demonio temporalmente e impide el intercambio. Christine se transforma en una araña demoníaca, asesina al sacerdote, que esa es otra parte donde dice, oh mira, el sacerdote tomó valor, el sacerdote intervino, pero el diablo lo va a matar porque el diablo está por encima de Dios. ¡Mentira! Los sacerdotes, imagínense usted, yo leyendo una historia de un monje exorcista que vivió hasta los 110 años. Porque no es verdad que los sacerdotes y los obispos van a tenerle miedo al diablo. Eso lo hacen también para que la persona, especialmente los sacerdotes, si ven esto, piensan que no pueden intervenir con las cosas demoníacas para que le tengan miedo. Y mentira, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, y al final te están diciendo que aquí es una mujer piadosa que logra capturar la araña y encerrarla en un hueco. El sacerdote no tiene el poder, dice este pastor protestante. Es una mujer que tiene que buscar la araña para vencer esto. Y aquí dice que, concluida esta narrativa, el abuelo y los invitados se retiran al comedor, y el abuelo advierte que la disciplina moral debe preservarse para evitar repetir la tragedia. Los años posteriores surge la complacencia moral.
Un ama de casa extranjera y su familia construyen una casa sobre la antigua, descuidando la tradición del poste sellado. Un criado abre el hueco, libera la araña y desata de nuevo la masacre injustamente en Navidad. Finalmente, Christine sacrifica su vida tras capturar, volver a encerrar el monstruo. La paz regresa, pero con un coste moral, su propia fe y la de la familia, porque aquí te están diciendo que aunque tú como católico intentes ayudar, no puedes, que no tienes que buscar la ayuda de la Virgen María, como lo dicen estos pastores malditos infames, o que no puedes buscar ayuda de un sacerdote porque no te la van a dar, cosa que es mentira. Y esto lo hacen adrede, porque saben que aquí en toda Europa, donde llegaban los sacerdotes, los monjes, muchos monjas de clausura, no llevaban solo la simple presencia de los sacerdotes, hacían que los demonios se iban. De hecho, San Benito Abad, donde él llegaba, hasta los animales venenosos se iban porque no soportaban la presencia de Dios. Y en estas películas te están diciendo que no busques ayuda de Dios porque eres tú mismo que te vas a salvar poniendo una mujer como la salvadora del pueblo, y que no importa a qué iglesia tú vayas, tú no vas a encontrar ayuda, y eso es mentira del diablo. Yo misma he encontrado ayuda en la iglesia católica, mi familia también. Y yo me he dado cuenta que donde las personas que no reciben ayuda, lamentablemente, está muy mal que lo pase, pero en vez de usted pensar que ir a otra secta pentecostal o ir donde un brujo, tiene que insistir para que el Señor libere su familia, tiene que insistirle al Señor para que libere su entorno, tiene que hacer sacrificios delante de la presencia del Señor para que las plagas se vayan, porque muchas veces no solo es la oración, y lo dice el mismo Jesucristo, muchas veces nos falta mansedumbre, nos falta humildad para reconocer que nosotros nos hemos portado mal y sin embargo no queremos hacer las penitencias necesarias para poder purificar eso, para poder arreglar eso, todo el daño que le hemos hecho a Dios y todo el daño que le hemos hecho a las personas, para que el Señor en su misericordia nos mire con gratitud. Y nosotros queremos exigir, porque mucha de la gente que va donde Dios es a decirle, tú tienes que hacerlo. Y también en ese mismo tenor, en ese tiempo de la Edad Media, muchas personas buscaban sacerdotes para que les bendijeran sus cosechas. Dios le bendecía sus cosechas y ellos ni siquiera querían ir a la iglesia porque entendían que es obligación de Dios. Eso es una falta de respeto, es prepotencia, es arrogancia. En vez de agradecerle al Señor, decía, bueno, Dios me hizo, Dios me ama, Dios tiene que resolverme eso, yo no lo tengo que buscar. Señores, dejemos de hacer eso. Vamos a postrarnos delante de la presencia del Señor con mansedumbre. Que si en mi familia hay plagas, que si en mi familia hay maldiciones, que la gente muere cuando nace, que si en mi familia hay maldiciones, que la gente muere, que la gente, tiene enfermedades psiquiátricas que vienen de generación en generación, que en mi familia hay alcoholismo, que en mi familia hay una ruina que no se quita, todo eso se rompe, pero tiene que ser con humildad, tiene que ser con oración, tiene que ser con penitencia, hay que empezar a hacer ayuno y hay que insistir en ir a misa, sí, porque en la misa, en la consagración, Dios se lleva las maldiciones. Y en el ofertorio yo le voy a ofrecer al Señor todo lo mío, lo bueno y lo malo. Sin embargo, estas películas que ven millones de personas te están diciendo que no busques la ayuda que tú sí tienes que buscar. Necesitas la ayuda de la Virgen María, necesitas la ayuda del sacerdote y necesitas ir a la Eucaristía, porque no es verdad que un sacerdote te va a sacar de la iglesia y te va a decir estás maldito, como lo dicen en esa película, porque lo hacen a propósito para que la gente pierda la fe. Dios es bueno, Dios te ama. El sacerdote sí es la representación de Jesucristo en la tierra. Y si es verdad que no te trata de la forma correcta, reza por él en vez de desprestigiarlo, porque estos pastores no se han dado cuenta que aquí mismo en Alemania la gente está dejando en masa las iglesias protestantes. Y si es verdad que la iglesia católica ha sufrido, la iglesia católica no está tan mal. Por lo menos en la parte donde yo vivo, la iglesia se sigue llenando los domingos. No hace 3 meses que yo fui a misa con mi suegra y había un bautista en la puerta de la iglesia reclutando a la gente que va a misa, tratando de sacarla de la iglesia para llevársela para su secta porque no estaba yendo nadie. Y la encargada de pastoral le llamó la atención porque es una falta de respeto, porque están desesperados, porque la gente no ha dejado de ir a la iglesia católica, porque Jesucristo sigue estando ahí. Sin embargo, ellos, como se volvieron woke y progres y todo lo demás,
están perdiendo mucha gente. Es cierto que la Iglesia Católica en Alemania está mal, pero como quiera que sea, se sigue leyendo la palabra de Dios, se sigue consagrando el pan en vino, se sigue pidiendo perdón, aunque las homilías no sean perfectas, Jesucristo sigue estando ahí. Así que no te cambies de iglesia. Mejor vuélvete humilde y regresa a la Iglesia Católica. Que el Señor lo bendiga y los guarde, le muestre su rostro y lo salve.